Los saludo nuevamente, digo buenas tardes y hoy día vamos a compartir y vamos a revisar los últimos materiales con los cuales vamos a trabajar. Ya les había comentado que hoy día vamos a trabajar con tablas y tablas dinámicas, así que voy a proceder a compartir pantalla. Me avisan si es que se ve bien. En este momento están viendo ustedes. Listo, gracias, Alara. Bueno, aquí está, como les comentaba, tenemos el manual 5, ¿ya? Que es tablas y gráficos dinámicos. Aquí tenemos algunos ejercicios, ¿ya? Como les decía, bueno, las tablas dinámicas no es tan básico, no es tanto Excel básico, pero para aquellos que están un pasito adelante con los contenidos, me interesa mucho que ustedes conozcan esta herramienta, ¿ya? Ahora, esta herramienta es útil en la medida que entendamos en qué contexto es útil, ¿ya? Y es para grandes cantidades de datos. Allí las tablas dinámicas son importantes, ¿ya? Segundo, estas herramientas toman sentido cuando uno habla de gran cantidad de datos. Hoy día, por ejemplo, tenemos en nuestro trabajo diario o las actividades que realizamos, tenemos gran cantidad de datos. Nosotros, por ejemplo, en el OTEC tenemos alrededor de unos 500 datos de personas, ¿ya? 500 datos, los datos de ustedes, por ejemplo, su teléfono, su correo, eso es mucha información, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, la gente que hace formularios en internet, gente que, por ejemplo, contesta encuestas, ahí tenemos grandes cantidades de datos, ¿ya? Sirve para expandir los datos también. Así que vamos a ver el primer ejercicio. Como ustedes pueden ver, acá, aquí a la derecha, tenemos toda esta cantidad de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a abrir el Excel y vamos a eliminar los datos. Vamos de datos, vamos a eliminar el filtro, borrar filtros. Fíjense, ahí está la información, ¿ya? Los datos que tenemos acá. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, datos de ventas, datos de meses, perdón, y datos de gastos. En cualquier casa, en cualquier lugar tenemos gastos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos, por ejemplo, tomar estos datos y aplicar el filtro que hemos visto la semana pasada, o me parece que fue el martes, ¿ya? Y colocar categorías. Por ejemplo, a mí me interesa saber los gastos, por ejemplo, en entretenimiento. Y se reduce, fíjense, porque lo vemos entonces que tenemos los gastos de entretenimiento. Pero esto es un filtro, ¿ya? Por lo tanto, tiene un límite con las cosas que puedo hacer con un filtro, ¿ya? Entonces, una cosa que hay que entender, que si yo tomo una categoría en el filtro, y luego una segunda subcategoría, digo febrero, ¿ya? La información queda ahí contenida, pero la información no sirve o no es muy... hay que darle muchas vueltas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en tablas dinámicas? Automatizamos esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a datos y vamos a quitar los filtros y vamos a tener los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con los filtros? Vámonos a nuestro manual, ¿ya? ¿Cómo se crea la tabla dinámica? Primero, seleccionamos las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica, ¿ya? Entonces, estas son las celdas, el rango de celdas que podemos crear tabla dinámica. Luego vamos a insertar, ¿ya? Y acá tenemos tabla y tenemos tablas dinámicas recomendadas. Fíjense bien. Pinchamos en tablas dinámicas recomendadas y tenemos algunas, por ejemplo, por categoría, por compra, entretenimiento, entonces me suma todos los datos de compra. Ahí, por ejemplo, tengo la del IVA, que es la que me interesa. Puedo colocar la del IVA y la cantidad por mes. ¿Ya? Entonces tengo varias opciones. ¿Ya? Entonces tengo esa situación. Vamos a cancelar entonces. Pero también puedo tomar una, insertar y yo establecer la tabla dinámica que quiero. ¿Ya? Entonces, acá me pide si lo puedo hacer, la tabla de rango de datos, o me dice en una nueva hoja de cálculo. Yo, por ejemplo, mucho de lo que yo recomiendo por lo general cuando trabajamos con gran cantidad de datos es que vayan a una nueva hoja de cálculo, ¿ya? Porque es más simple eliminar una hoja que intervenir los datos.
¿ya? Así que tengan siempre esa prevención cuando hagan tablas dinámicas, siempre en una nueva hoja de cálculo. En este caso, en pantalla tenemos tres, la hoja 3, datos y la tabla A. Vamos a aceptar y me van a hacer entonces una hoja 1. En esa hoja 1, fíjense acá los campos de la tabla dinámica. Entonces digo, quiero el mes, quiero las categorías, quiero la cantidad y quiero el IVA. Fíjense cómo la ordenó, ¿ya? De la misma manera, entonces, enero, febrero, pero acá puedo hacer algo diferente. Puedo hacer un cambio y arrastrar, fíjense, la información de los valores está en columnas. Si hago un movimiento, ¿ya? Y en vez de colocar las columnas, coloco el mes acá. Fíjense lo que hice. Pum. Miren cómo cambia la tabla. Vamos a revisar de nuevo qué es lo que hice. Fíjense acá en el sector derecho de la hoja. ¿Ya? Voy a mover mes. Y esta es la condición original con que recibimos la tabla. ¿Ya? Así recibimos la tabla. Entonces yo coloco todas las categorías, las marco todas. Me sale el mes, marco la categoría, que es compra, entretenimiento, hogar y transporte, coloco la cantidad, coloco el IVA, y me queda así la información. Pero la información ya la puedo mover. Fíjate la gracia que hago. Por ejemplo, quiero que quede los meses hacia el costado y las categorías queden acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el mes de las filas y lo mando a columna. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tengo las cantidades de enero, febrero, marzo, y tengo los IVAs de enero, febrero, marzo. Tengo la suma total de las cantidades y la suma total de los IVAs. ¿Ya? Esa es la gracia de una tabla dinámica. ¿Ya? El filtro, como te acuerdas como he visto, entonces uno sacaba el filtro y quedaba muy poquito, entonces hay de marcar, no. La tabla dinámica te permite hacer diferentes figuras. Vamos a volver entonces con el mes acá. Vamos a colocar las filas y vamos a mover categoría. Mira lo que pasa con la categoría. Y entonces tengo la información por mes. De otra manera. ¿Ya? Esa es la gracia, entonces, ejemplo, de las tablas dinámicas. ¿Ya? Tengo una información, unos datos, abro una hoja, inserto en una nueva hoja. Los datos no se alteran porque los datos están acá. Fíjense la gracia, los datos están intactos. Eso es súper importante. ¿Ya? Esa es la gracia de las tablas dinámicas, porque me permite tomar unos datos de origen y jugar con ellos en una nueva hoja, pero no alterar los datos. ¿Ya? Ahora, cosa importante a considerar. ¿Ya? Las tablas dinámicas no se actualizan solas. Ojo con eso. Miren lo que voy a hacer. Por ejemplo, en marzo compra, voy a colocar 260 y voy a cambiarlo a 280. 1, 2, 3, 280.000. Vamos a la tabla dinámica. Veamos qué es lo que pasa con marzo compra. Compra marzo y no se modificó. Fíjense. No se modificó. Por lo tanto, la tabla dinámica también tiene un límite. ¿Ya? La tabla dinámica toma los datos de un momento, no se actualizan. No se actualizan. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con ese tema también, porque las tablas dinámicas son para análisis. Pues vamos a los datos, los voy a mantener, vamos a hacer un deshacer, ¿ya? Y va a quedar compra, en marzo, compra 260.000. Y volvemos a nuestra tabla dinámica, ¿ya? Y en la tabla dinámica la información que estaba acá no se alteró. Entonces, puedo jugar con las tablas. Por ejemplo, vamos a columna y en vez de categoría, vamos a ver categoría, el mes y la información que está acá. Bueno, ahí se vuelve a ordenar la información, puedo mover la información y la vuelvo a ordenar. Entonces, acá en las filas coloco las categorías y acá la desagregación por mes. ¿Ya? Este es un primer ejercicio de tablas dinámicas que también está acá atrás. Yo también hice un ejercicio acá con tablas dinámicas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer la hoja 1? En esta hoja 1 vamos a insertar, fíjense, un gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Ahí está la hoja de cálculo existente, seleccione una tabla, un rango, dale cancelar. Vamos a ir a datos. Vamos a tomar esto.
y vamos a ir a insertar gráfico dinámico. Aquí, por ejemplo, puedo hacer dos opciones. El gráfico dinámico más la tabla, o solamente el gráfico dinámico. Para este caso, en primera instancia, voy a trabajar con el gráfico dinámico. Fíjense bien, tomo el rango de datos y le estoy mandando una nueva hoja de cálculo. A aceptar. Me nace la hoja 2. Fíjense la gracia que tiene los mismos campos. Tengo el mes, tengo categoría, tengo cantidad y tengo el IVA. Fíjense cómo se comporta el gráfico. Me generó la misma información, si te fijan. Pero acá puedo, por ejemplo, hacer algunas como filtros. Por ejemplo, yo no quiero gráfico dinámico todo, yo creo que me interesa enero. Y fíjense cómo se actualiza solo el gráfico. ¿Ya? Esa es la gracia. ¿Recuerdo cuando vimos gráficos en la clase pasada? ¿Ya? Los gráficos, uno tomaba una selección de datos y luego tenía que tomar datos, aumentar el rango. No, aquí la gracia está que tú vas eliminando cosas y rangos sin necesariamente alterar los datos. ¿Ya? Voy a, por ejemplo, ahora tomar 2 meses. Voy a tomar enero y febrero. Fíjense cómo se modifica la tabla. O sea, perdón, el gráfico. ¿Ya? Y eso estoy con los meses. Por ejemplo, en categoría, que es la otra variable que me interesa a mí, voy a decir ahí que me interesa entretenimiento y transporte. Le doy a aceptar y se modifica la tabla con 2 meses con los datos que yo deseo. ¿Ya? Esa es la importancia, de, por ejemplo, de poder trabajar con una tabla dinámica o con un gráfico dinámico. ¿Ya? Tomas los rangos del dato de origen, pero no alteras los datos. ¿Ya? Y cuando hace el llamado, cuando el software utiliza la tabla dinámica, te da muchas opciones, ¿ya? Otra cosa que podemos hacer con los gráficos dinámicos es, por ejemplo, los valores. Aquí está la leyenda. Aquí, por ejemplo, podemos aumentar, disminuir, ¿ya? Más información, menos información. ¿Se fijaron en esta esquinita? Entonces, ¿qué digo? No, disminúyeme la información y consolídamela toda, como gasto enero-febrero. No, amplíame la información y luego enero-febrero. Es otra opción que me da entonces la tabla dinámica. Acá entonces vamos a marcar todos los meses, aceptar, la información se desagregó, y además en categoría puedo ver la segunda opción, que es colocar todos los conceptos. Y se modifica el gráfico. ¿Ya? Acá podemos, por ejemplo, colocar, contraer todo el campo y me deja los totales consolidados por mes. ¿Ya? Luego, ustedes pueden tomar esta información, por ejemplo, puede ser darle copiar y vamos a ir a una tabla nueva, una hoja nueva y le voy a dar pegado especial y me queda como una imagen y no se modifica, fíjense. ¿Ya? Es una forma también de ver el pegado especial. Vamos a eliminar esta hoja entonces, vamos a eliminarla. Y por lo tanto tenemos nuestra hoja 2 con nuestro gráfico dinámico, ya con mucha información. Vamos a ampliar los rangos de información para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Quizás algunos se podrán preguntar, ¿por qué esto no lo vimos desde un principio? ¿Cierto? Si era tan fácil, si es tan dúctil la herramienta, y es porque es muy importante conocer los conceptos de Excel básicos para que esto salga fácil, ¿ya? ¿Cuáles son los conceptos de Excel básicos? Vamos a la tabla de datos, para que vayamos haciendo un recuerdo. No se puede mezclar texto y un número dentro de una misma celda. Porque si no, no puedo hacer cosas. No puedo aplicar funciones, no puedo utilizar tablas dinámicas, no puedo hacer gráficos. ¿Por qué? Porque la información termina desordenada. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda principalmente en Excel? Que la primera línea de fila, la primera fila, que es la que voy a marcar acá, siempre tenga las categorías generales con las cuales estamos trabajando. ¿Ya? Luego, en columnas se coloquen los datos. ¿Ya? Eso es súper importante. Tercero, los números, si se fijan los números,
pueden modificarlos, que salgan con separadores de miles, pueden colocarlos en signos pesos, ¿ya? Y si se fijan, los números estamos, como lo hemos visto todas las clases, alineados a la derecha de la celda, y los textos están siempre alineados a la izquierda de la celda. Esto es una configuración básica de Excel, ¿ya? Entonces, cuando usted mantenga esta configuración, en la cual tenga una fila con todas las categorías que usted va a ocupar, y luego columnas de información relevante, siempre va a poder aplicar tablas dinámicas, va a poder aplicar filtros, va a poder hacer gráficos dinámicos, ¿ya? Por lo tanto, cosas que vamos a hacer un repaso ahora, cosas raras que nosotros vemos en los Excel. Por ejemplo, vamos a abrir un Excel, ahora estamos en la cuarta clase, perdón, vamos a ver por qué estos Excel que vamos a abrir en este mismo momento son un fracaso. Fíjense. ¿Por qué? Porque, mire, fíjense, aquí tenemos una línea de categorías, ¿cierto? Y tenemos columnas de información. Pero no todos los meses así. Por ejemplo, acá, vámonos a hacer el repaso. Aquí me falta información. Si vamos a aplicar, vamos a habilitar edición aquí. Vamos a tomar este rango de datos. Le doy insertar. Vamos a colocar gráfico dinámico en una hoja nueva, aceptar. Ya, listo, colocar la fecha, el detalle, asistente social, administración, visita expo, cine, actividad. Fíjense cómo se está modificando la tabla. Taller, otro, total de asistente. Es mucha info desagregada y no me dice nada. Vamos a consolidar la fecha, vamos a consolidar el detalle, vamos a dejar cine, vamos a sacar y vamos a selección cine regional. Ya, ahí, fíjate, hubo 3 días donde hubo selección de cine regional, pero está el total de asistentes, la suma de otros, suma de taller, suma de actividad, no me entrega información. Ahí falta construir mejor la tabla, ¿ya? Quizás tengo 3 fechas nomás de un mes de trabajo, vamos a ver los datos de entrada de febrero. Fíjense. Asistente social, administración, visita, cine, taller, otro exponente, 953. ¿Qué me dice mi tabla en total? Vamos a ver, total de asistentes. ¿Hay que? No me interesa. Fecha, detalle. Voy a sacar esto, visita expo, visita cine, actividad, taller, otro. Y voy a quedar solamente con el total de asistentes. Y aquí tengo la información de total de asistentes. Aquí tengo, por ejemplo, 953, no, vamos a ver las fechas. Todo, aceptar, detalle, todo, aceptar. Y ahí cambió un poco la información. Vamos a consolidar la información. Y aquí tengo por fecha, el total de asistentes por fecha. ¿Ya? No me siguen mostrando mucha información. ¿Por qué? Porque está construido con muchos términos, con muchos orígenes, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué cosa podría haber recomendado? Acá. Por ejemplo, esta división de asistente social, administración, visita expo, cine, actividad, taller, otro. Quizás a lo mejor esta organización no es la óptima, ¿ya? Esas son las reflexiones con las cuales tenemos que quedarnos, ¿ya? De cómo se construye en Excel, de cuáles son los elementos que utilizamos para el Excel, ¿ya? Si vamos a la hoja, ¿ya? Y le coloco el detalle, y le doy a aceptar, y digo, ¿sabes qué? Ahí me interesa quizás a lo mejor los que llegaron por asistencia social. Ya, ahí la información es un poco más rica, ¿ya? Y me la muestra por fechas. Cosa, por ejemplo, interesante,
cosas interesantes. Quizás a lo mejor tiene un registro diario. Debiéramos tomarlo entonces por mes. ¿Ya? Y fíjense, está diario. Es un mes completo y tiene el registro de todos los días de ese mes. Quizás a lo mejor la fecha no es tan relevante y me coloca la información de esta manera. Administración, visita expo, cine, actividad, taller, otro. Fíjense que, por ejemplo, la selección de cine regional está interesante, pero que hay uno que está en blanco. Otro tema importante también de los Excel. Esos campos que están sin información son un cacho. ¿Por qué? Porque podríamos, en vez de decir en blancos, es otros. Y aquí tengo el concepto otro. Entre otro y lo que está en blanco, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengamos como reflexión también de nuestro curso. No dejar campos vacíos. ¿Ya? El Excel que está bien configurado tiene datos. No está. Quizás a lo mejor uno de los problemas que tenemos acá es que quizás esta planilla la está manejando mucha gente. Yo lo que sé es que el día 1 de febrero vino gente al detalle del taller de cómics. Quizás fue esta actividad y los demás vinieron al expo. Y aquí no hubo taller de cómics. Eso es el problema. Entonces, por ejemplo, asistente debería colocar 0. 0. Nadie vino al cine. Entonces vienen 8 personas al cine regional. Entonces tengo mucha información desordenada. ¿Ya? Por lo tanto, cuando pasa eso, ¿qué es lo que logro? Logro un gráfico con varias barras, pero que no me dice mucho. ¿Ya? Súper importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que los gráficos de circulares o de torta son relevantes siempre cuando hay una o dos categorías predominantes sobre las otras? Esta es otra también máxima que tenemos que usar nosotros ahora en Excel. No inventes miles de categorías. Ya te crea categorías relevantes. Porque si te fijas bien, tengo 2 films. ¿Por qué estas son diferentes? Son de diferentes fechas. Es porque está mal configurado. ¿Ya? Vamos a cerrar este asistencia al primer semestre, nos vamos a guardar la información. Vamos a abrir otro de ejemplo. ¿Ya? Aquí estamos abriendo, este es un formulario con mucha info, fíjense, esta es una encuesta, ¿ya? Es una encuesta de una sola fecha, entonces son todos del mismo día, 7 de marzo, vamos a tomar toda esta información de acá. Y vamos a insertar gráfico dinámico. Gráfico dinámico, tomo el rango de datos en una hoja de cálculo, doy a aceptar, y coloco las cosas que me interesan. En una encuesta o en un gráfico no me interesa, por ejemplo, el nombre y el apellido y el mail. Quizá la edad, ¿ya? El género, estudios o profesión, y ahí como que ya está tomando un poco de forma. La región, y estamos llenando muchos datos. Ya, saquemos estudio y profesión, dejemos la región. Región, comuna, están planteando. Entonces, si coloco la comuna no me interesa, no, dejémoslo solamente en región. Y las preguntas, por ejemplo, tengo miles de preguntas por las personas y le hago solamente 2 preguntas relevantes. O sea, te concentras en caracterizar a la persona, si es hombre o mujer, de dónde viene todo el tema, y le haces solamente 2 preguntas, que son, ¿ha participado alguna vez en el taller Salacá? ¿Ha salido alguna vez? Entonces, no, entonces vamos a colocar región, lo vamos a eliminar. Y fíjate, luego tengo que, ¿has participado antes en un taller? No, sí, no, sí, no, sí. La pregunta importante más encima
escrita en forma binaria. Quizás a lo mejor haber sido preguntada una pregunta abierta, él ha dado ejemplo una validación de datos, ¿ya? ¿Has participado de las actividades de la sala tanto? Y en vez de colocar no y sí, colócale no, y coloca todas las actividades, y a lo mejor hubiera sido más interesante saber en qué actividades participaron. Entonces, las preguntas interesantes. Esta encuesta, ¿ya? Tiene una caracterización de las personas muy amplia, pero no te dicen qué actividades participaron. Te dicen que sí y no. ¿Ya? Por ejemplo, los hombres, no, sí, vamos a quitar la información, y dicen que las personas que participaron, los hombres sí y las mujeres sí han visto, y los sí no binarios dicen que sí, pero no entregan mucha información. Por eso es súper importante que cuando ustedes construyan sus Excel o cuando empiecen a trabajar, tengan en conciencia de que en un momento después van a analizar información. Van a analizarla. Y analizar la información tiene que ser relevante. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, con Excel? Hemos hecho fórmulas, hemos hecho detalles, celdas. Pero eso es como ocupar un cuchillo sin saber qué es lo que vaya a cocinar. Por eso es súper importante que en la evaluación que yo les envíe, ustedes me planteen por qué tiene que ser así el Excel. Porque ahí está la reflexión, ¿ya? Es como, por ejemplo, imagínate armar esto y es como salir con una bicicleta con rueditas y no sacárselas nunca. Es así de ridículo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Una reflexión de qué información es relevante y por qué la información está configurada de esta manera. Porque me permite analizar, ¿ya? Estas son experiencias reales, son de personas que trabajan, que están a cargo de salas comunitarias, salas de cine, ¿ya? Entonces son personas que tienen, por ejemplo, del origen no desde la administración, sino quizás desde las artes, ¿ya? Y la experiencia que arman, claro, que desean saber de qué lugar son. Vámonos, por ejemplo, a la siguiente data. Vamos a quitar el género y vamos a sacarle edad. Vamos a sacarle edad y vamos a dejar el género. Vamos a dejar edad, género, lo vamos a sacar. Y vamos a colocar región. Y vamos a abrir la información. Aquí hay otro tema. Fíjense, tengo metropolitana, metropolitana, metropolitana. Metropolitana. Metropolitana, 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 Magallanes, metropolitana. Santiago de RM, tengo miles de palabras distintas para hablar de Santiago. Por lo tanto, esa es otra reflexión súper importante. Por eso, que lo primero que hicimos en clase fue validación de datos. ¿Para qué? Para que cuando se ingrese el dato al Excel, vayamos siempre colocando datos relevantes, no lo que se le ocurra a la persona que venga. ¿Ya? Eso es súper importante porque acá, por ejemplo, no me sirve la información. Tengo, mira, dos metropolitans. Y acá tengo metropolitana. De los que dicen que no. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Ya? Muchas veces, que es lo que hace lo que está muy popular, hacer encuestas por Google. ¿Ya? Y entonces le preguntan la región. Allí, siempre fíjate el desorden que hay. Tengo metropolitanas que sí. Tengo dos metropolitanas, un Santiago. Dos metropolitanas. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías para el mismo dato. Por lo tanto, cuando ustedes hagan formularios en Google, creen ustedes, si son por región, coloquen las 13 regiones, punto. Ya, colóquenlas. Y así se asegura, ya, de que el dato que va a colocar va a ser un dato relevante. Porque aquí, si yo lo miro acá, no me sirve, porque está mal armado. Entonces, vamos conectando la primera clase con la última clase. Entonces estamos haciendo gráficos dinámicos, estamos haciendo tablas dinámicas, y lo que nos queda entonces la información es que cuando se armó
la información del Excel, no hubo una preocupación por la validación de los datos. Quizás en la primera clase no se entendió muy bien por qué era relevante la validación de los datos, pero ahora está claro que es evidente, ¿ya? ¿Por qué es relevante la validación de los datos? Porque me permite que registrar datos relevantes, ¿ya? Y no a interpretación del usuario, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a sacar región y voy a colocar comuna. Si te preguntan, tengo gente de Teno, tengo gente de Ñuñoa, esto es una sala de cine de la región metropolitana. ¿Es tan relevante saber cuánta gente viene de afuera? ¿O hubiera sido más simple haber dicho, ser comunas de Santiago, fuera de Santiago? Y punto. Porque, por ejemplo, aquí tengo la Florida, Juanquín, Buin, Concepción, un Concepción, dos Frutillar, Teno, Viña. Son 4 datos, son 4 categorías solamente. No es tan relevante. Quizás a lo mejor la región. Y punto. Que venga de una comuna, ¿qué es lo que podría ser relevante en una encuesta de una comuna? Porque está cerca. Todo lo muestro, por ejemplo, cuando estamos, todos los que somos de la región metropolitana, nos trasladamos entre comunas comúnmente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí viene la reflexión siempre importante. Acá. ¿Hizo correcto el tema del nombre y el apellido? Es una encuesta. ¿Ya? El nombre y el correo, ya, listo, tengo el correo. La edad sí es un tema relevante porque podría decirnos que rango etario participa más de las actividades de esa sala. El género, ya está bien, son más hombre y mujer, pero ¿qué hago con ese dato? Si va a ser simplemente un gráfico, no está sería relevante, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a colocarlo acá. Vamos a sacar comuna y vamos a colocar género. ¿Has participado? Vamos a quitar este tema. No, sí. La gente que dice que responde que no, es casi la misma proporción que la que responde que sí. ¿Qué hago con ese dato? Nada. ¿Ya? Por eso es súper importante que cuando ustedes empiecen a trabajar con sus Excel, tengan como siempre objetivo qué es lo que van a lograr con este registro. Porque registrar por registrar no tiene ningún sentido si no hay un objetivo detrás. Por ejemplo, las cosas no parten desde cero. Pongámonos, ¿por qué, por ejemplo, quiero registrar una encuesta? Si es una encuesta de dónde viene la gente, las encuestas por lo general son de satisfacción. Yo hubiera puesto una pregunta, ¿está satisfecho con la atención de la sala? Para mí ha sido súper importante. No está. Lo único que le importa es si participó o no participó. Pero quizás a lo mejor una pregunta. La pregunta era sido, estoy satisfecho con la atención de la sala acá. Y le doy 5 opciones. Muy de acuerdo, bien acuerdo, desacuerdo. Desacuerdo, es muy desacuerdo. Tengo 5 opciones y tengo información relevante porque me da la percepción del usuario de esta sala. Ahí podría ser una respuesta relevante. Por ejemplo, ¿qué información puedo tomar de gente que ha participado o no ha participado? Quizás me interesa la que participó. Si hay gente que dice que no participó, esta gente a mí no me interesa. Porque ¿qué puedo hacer con ese dato? A lo mejor con la gente que sí participó, luego yo abro la información y esa gente que participó, yo sé que cuán satisfecho está. Y a lo mejor hubiera sido mejor la encuesta. ¿Cierto? Y me concentro, por ejemplo, en los que participaron. ¿Has visto alguna película? Digo, ¿sabes qué? Los que no. Aceptar. Listo. Estos han visto una película en la sala acá.
Listo, ahí tengo la información. Y a lo mejor si ese dato lo cruzo con satisfacción, les gustó la película, estaban los baños limpios, ahí la información es distinta. ¿Ya? Vámonos a nuestras realidades. Por ejemplo, Alana, por ejemplo, tú tienes un registro de Excel. Ese registro es de atenciones, es de ventas, es de origen, por ejemplo, FONASA y SAPRE, porque eso es lo que tú quieres buscar, ¿o no? Ahí Sí, está. del micrófono. Sí, de hecho estuve practicando con las atenciones en los pacientes, como para tener una idea de cuántos son nuevos. Yo no sé cómo compartir aquí la pantalla, salvo que te lo mande y analizarlo, porque obviamente debe estar hecho un desastre, entendí todo al revés con el orden, puse los textos para acá, los números para acá, pero sería a lo mejor como ejemplo para destruirlo o mejorarlo, obviamente. Si Obvio. sirve, te lo mando al correo y a lo mejor se puede analizar, porque en algunos apliqué validación de datos, en otros la fórmula, y por ejemplo me quedé con la duda de cómo o sea, logré calcular el impuesto a la renta, que es el 12.25, pero me salen 2, el 0,00, y no hubo caso no sé cómo se escribe, si es como un 0,12 punto algo, no sé. Entonces, si Ya. quieres, te mando y se puede, o sea, a lo mejor sirve como para analizar Sí, por con el supuesto. grupo. Mira, sí, mira, jrcontreras@buin.cl. Me la envía la información allí y lo Ya, revisamos en pantalla, ¿ya? ya, Pero la idea mía es que con estas reflexiones, mira, lo importante es hacer, jugar con el software, jugar con él, ¿ya? Si te fijas, vimos las herramientas, dos herramientas súper importantes: gráfico dinámico y tabla dinámica, que son como la parte más final del curso, pero hemos visto en esta parte de acá que esa información se vuelve relevante o la herramienta se vuelve útil cuando los datos, como lo construimos, sea de una manera concreta. ¿Ya? Así que espero el correo para que lo veamos al tiro, ¿te parece? ya, ya. ¿Ya? Yo voy a ir por mientras cerrando esta de acá para que viéramos otras opciones, otras maneras de verlo. Vamos a seguir viendo ejemplos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ciclos sin entradas. Vamos a abrir este documento, este libro de Excel, para que lo revisemos y conversemos si está construido de una manera simpática. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver acá. Esto es distinto. Fíjense que acá tiene todo el ingreso de un mes. Vamos a tomar entonces toda esta información, ¿ya? Y quizás a lo mejor lo podemos tomar con estos datos. Total de ventas, 62.000 pesos, ¿ya? Vamos a insertar gráfico dinámico en una hoja nueva. La fecha no es relevante, vamos a ver el detalle, tercera edad, general, total, ¿ya? Pero vamos a sacar el general. Vamos a ver la información como queda contenida. Fíjense que aquí se construyó esta información con la suma de los estudiantes, tercera edad, y la suma de general. Y aquí, por ejemplo, podemos ver de que ha ido poca gente a la sala, ¿ya? Tenemos varias películas que están registradas como Buenos Muchachos y todo el tema, pero no tienen datos. Tenemos categorías, un montón de categorías, pero no tienen datos. Fíjense los datos en general. Fíjense la información de los datos. Están todos en cero. Por lo tanto, tengo un montón de categorías en cero. Vamos al dato original, fíjense. Acá, el día 1 de marzo, solamente 2 personas. El 2 de marzo, bueno, dice 2 asistentes. Pero esos 2 asistentes, ¿dónde están? No, el dato tiene que estar acá. 2. Por eso, ejemplo, fíjense lo que conversábamos, ¿se recuerdan bien? Es que no me coloque texto y un dato, porque no me sirve.
Esos dos asistentes que tengo, el especial de bestia, 37 asistentes, y aquí tiene que, colóquenmelo aquí. ¿Ya? Ese es el tema. Aquí tenemos entonces mucha información en una celda con que no se puede hacer nada. Acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo una coma. Control Z. ¿Ya? Entonces, acá esos 37 asistentes, esos 37 asistentes son en cero, colóquenle 37 y acá déjelo en cero. Si no lo cobró, déjelo en cero. ¿Ya? Aquí tenemos un nuevo problema. Se registran actividades para todos los meses y fíjense, todos estos días no vino nadie. O sea, esa gente no hubo ninguna persona, porque aquí lo que está haciendo es cruzando ventas. Yo cuando conversé con la persona que hizo este Excel, ella quería un Excel con todos los asistentes. Ya, está bien, aquí está el registro de los asistentes. Y además quería registrar las ventas. Entonces aquí lo está haciendo mal. Porque acá, por ejemplo, tiene 2 asistentes, no aparece la información como relevante. Y aquí, ejemplo, tengo 2, 37, más 10 son 39, 49 personas. Y si miramos bien el dato como estaba originalmente, tiene solamente 19, 25. O sea, la mitad de lo que realmente registró. Por lo tanto, aquí hay un problema. Y el problema está de que acá la validación de datos debe ser solamente texto. Aquí yo habría hecho lo siguiente. En esta columna hubiera ido a inicio, ¿ya? ¿Dónde estaban los datos? Datos, validación de datos, texto en columnas, tengo un relleno rápido, consolidar, validación de datos. Aquí está. Y yo hubiera hecho una validación de datos con solo texto. Para que no colocara, para que nunca pusiera los asistentes allí. No tiene sentido. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que podría haber hecho? Acá, por dicho acá, insertar. Así se hubiera arreglado, colocado asistentes. Aquí, venta de boletos, porque esta es una sala que tiene mucha exhibición gratuita. Tiene muchos beneficiarios que en forma gratuita, por lo tanto, aquí colocan los asistentes, aquí las ventas, las generales. Y aquí yo he dicho ventas. Voy a inicio, combino la celda, voy a inicio y le coloco ya el colorcito. Listo. Ventas. Y cierro todo el borde. Ahí está. Yo le he hecho acá, hubiera puesto las ventas, porque yo creo que las ventas también registradas. Y los asistentes hubiera sido diferente, porque aquí le coloco los 37 de acá, le coloco los 2 de aquí, le coloco los 10, yo le he hecho un total acá, y hubiera cambiado, ¿ya? Por eso es súper importante la reflexión que conversábamos de esta última clase, de que la información o el objetivo de un Excel está siempre antes de cómo se arma el Excel. Porque uno parte registrando. ¿Ya? Si vamos a la información que tengo acá, no tengo mucha información. Fíjate, tengo 2 personas. Aquí tengo entradas no asistentes, entradas vendidas. Y tengo un montón de días de exhibición sin hacer nada. Se ve horrible. ¿Ya? Por lo tanto, trabajemos siempre nuestros Excel con el objetivo de análisis de datos. ¿Ya? Trabajemos nuestro Excel siempre colocando datos y validando los datos antes de trabajar. Por eso el trabajo final viene con validación de datos. ¿Ya? Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo más importante de Excel básico? Validación de datos, tablas dinámicas, gráfico dinámico. Si usted aprendió esto en estas clases, está pagado. ¿Ya? Si a eso usted le coloca fórmula, ya, está listo. Súper bien. Y eso es lo importante, ¿ya? Vamos a cerrar este. Vamos a ver si nos llegó el de Alana, ¿eh? Vamos a bajar este.
Yo te digo Alana porque sale escrito Alana, pero tú es Ana María. Ya, de verdad. No sé dónde se cambia ahí. Todo el mundo me dice Ah, ya. Alana. Hasta el computador que no me conoce me dice Alana. Mira, esto arriba, cuando te posiciones el Excel, ¿ya? En tu cuadrito, posicionate tu mouse donde está, te dice mute, y hay un cuadrito azul con 3 puntitos, en tu misma imagen de la pantalla. Y te da al final la opción rename, y ahí tú te puedes cambiar el nombre. Mira, veamos acá, habilitar la edición. Ya, y aquí tienes separado ingreso, control. Ya, estamos hablando cuando tú me hablas de ingreso es que es nuevo, ¿cierto? Y control es una segunda vuelta. Veamos el tiro, veamos ingresos pacientes. Este ingresos pacientes, vamos a tomar la fecha, los datos. Vamos a insertar gráfico dinámico. Por supuesto, en una nueva hoja. Estos son todos de un mes, ¿cierto? Entonces, si son todos de un mes, no es relevante. Pongámosle valor consulta, insumos médicos, impuesto a servicio, impuesto interno, ganancia. Nombre del paciente no es tan relevante, ingreso control. Mira cómo quedó. Si vamos a mover esto acá. Fíjate, suma valor de la consulta, suma impuestos, suma de las ganancias. Yo creo que se ve muy bien. Por ejemplo, veámoslo con los que están en ingreso. Súper. Tengo un valor total de la consulta, el de los insumos ocupados, listo, y te queda la ganancia. Está bien, 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 súper, porque quedó clarito. ¿Te fijaste? No es un esfuerzo tan grande como para entender la información. Y esa es la gracia, porque está bien armado. ¿Por qué está bien armado? Porque tiene arriba la fecha, las categorías que a ti te interesaban, y luego una desagregación por fecha, con datos. No tienes mezcla de datos, ¿ya? No tienes el valor mayor a 4. Bien, aquí pusiste una validación. Sí, dato ingresar mayor a 4, ¿ya? Bien, viste que hay validación, que esto es lo que estamos pidiendo para la prueba, o sea, para el examen final que usted tiene que cumplir. Bien, está súper, ¿no? Mira, fíjate la hoja, quedó súper bien. Ahora vamos a ver con los de control, aceptar. Qué interesante lo que están. Hay mucha gente nueva y gente que está volviendo, ¿ya? Entonces están los montos interesantes en ese sentido, ¿ya? Mira, vamos a ver, vamos a sacar, por ejemplo, el impuesto, ¿ya? Y vamos a, fíjate las ganancias. Ya, listo. Y queda clarito la función de estos meses. Vamos a hacer, por ejemplo, uno de fecha. Vamos a colocar la fecha ahí. Bien, bien. Fíjate cómo lo separó inmediatamente 2022, 2021, 22. ¿Ya? O sea, salió súper automático, súper rápido. Eso significa de que está bien construida. ¿Ya? Esa es la gracia. ¿Por qué? Porque se nota que había objetivo detrás, po. ¿Y el objetivo cuál era? Saber la ganancia neta de cada atención, de los que son ingresos nuevos y los que vienen a control. Quedó claro el objetivo, entonces eso es lo importante. Claro, y en la otra hoja, por ejemplo, la inversión, en la hoja 2 que dice compras insumos, ¿ya? Ya. También, porque obviamente voy para atrás todavía en este minuto. Estáis haciéndolas así, estáis ocupando C32. Aquí deberías, por ejemplo, empezar a colocar ya más o menos fórmula. Aquí está la diferencia. Bien, súper. Entonces estáis colocando la inversión variable. Listo. No, dale, está en ejercicio 4, estatura. Lo tomaste de la hoja de ejercicio. Sí, Ya. Aquí está tu consulta, Ana María. ¿Cuál era tu consulta? era el, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo calcular el porcentaje del impuesto a la renta? Para que Ya, eso ¿qué?
claro, porque me quedó en la hoja con una coma, me Ujú. quedaron los 2450,00. Entonces, ¿cómo le saco ese coma 00? Entonces, no sé cómo escribir la fórmula. No sé cómo se escribe. A esto te refieres, a este. Ahí tiene un coma 8. ¿Ya? Ya, vamos a Claro, hacerlo así. pero es que ese es del ejercicio, era el otro en la hoja que yo hice para sacar no sé si está bien sacado, ¿Cuál? donde dice ingreso, ahí está el impuesto a la renta. Ingresos pacientes. Ah, este. Este, claro. Ya, mira, es súper simple. Mira, vamos a inicio, número, y ahí están los ceros. Mira, un cero le quité y le quité el otro cero. Ah, ya, eso era dije, ¿cómo le saco esos ceros? A lo mejor hice mal la No, fórmula. no, es el formato de la celda. Entonces vamos a tomar esto y Ya. lo coloco la brochita y después copio todo para abajo. Ah, perfecto. Ya, Ya, eso, entonces, eso es lo que no tú sabía cómo hacerlo. o puedes tomar la columna completa, inicio, y le dais a todos cero, le quito el cero, no lo tomo porque está con texto, voy a quitar los de acá. Inicio, voy al formato del número, puedo colocar moneda, porcentaje, y ahí disminuyo decimales Ah, perfecto. y aumento Son decimales. por no saber leer. Ya. No te preocupes. Pero ojo, ojo, lo importante es que ustedes vayan viendo, recorriendo. Hay muchas opciones. ¿Ya? Estamos hablando de que estamos haciendo un curso full, pero respáldense, ojo, siempre en el material del manual 1. El manual 1, que lo vimos rapidito esa primera clase, ahí tiene todas las cientos de opciones de lo que ustedes pueden realizar o no con las celdas, ¿ya? Así que eso estamos. Muy bien, pues me gustó, Ana María, que he trabajado con el tema, hiciste la pega, ¿eh? Estáis bien, estáis bien. Te ganaste un like. Vamos a cerrar. Vamos a guardar. Ya. Y aquí tenemos, por ejemplo, la información. Hemos visto tabla dinámica, gráficos dinámicos. Pero, no guardar, que se los voy a mandar también para que ustedes los tengan. Aquí tengo los... Si ustedes logran hacer esto, ustedes se consagran de Excel intermedio, que es el último contenido de la clase. Y esto es, si seguimos viendo acá nuestro manual, tenemos los gráficos dinámicos, fíjense, puede colocar una tabla dinámica, todo lo que hemos visto son tablas dinámicas y gráficos dinámicos que están acá. Pero, aquí está lo que hemos visto, categoría, competencia, que es el ejercicio que tenemos en clase. Pero está el último dato, que es consolidar datos en varias hojas de cálculo. ¿Ya? ¿Qué significa? En este caso, que cuando hablamos de consolidación de datos, estamos hablando de que la información de varias hojas se consolide en una sola. ¿Ya? Que eso es una máxima automatización de lo que vamos a lograr. Tenemos aquí entonces formas de consolidar. Hay dos formas, por posición y por categoría. ¿Ya? Vamos a revisar la fórmula 1 y la fórmula 2. Ya. Cuando hablamos de esto, vamos a eliminar esta hoja. Vamos a habilitar. Primero hay que hacer eso. Vamos a eliminar esta hoja 3. Eliminar. Vamos a eliminar esta hoja. Son las hojas que vienen totales con referencias 3D. Las vamos a eliminar y vamos a hacer todas de nuevo. Eliminar. Totales con tabla dinámica. Eliminar. Y vamos a hablar esto. Eliminar. Lo que tenemos nosotros en pantalla, fíjense, son unidades vendidas en España de un producto, tiene 23 productos por fecha, en México por fecha, en Colombia, en Chile y en Argentina, ¿ya?
Fíjense que todas están en la fila 3 y en la columna A. Por lo tanto, esta es la primera forma de ver la consolidación de datos. Es la consolidación por posición. Significa que todos los datos en las distintas hojas están en la misma posición. A eso nos referimos la consolidación por posición. ¿Ya? Y fíjense dónde está España. Fíjense la fila es la fila 3. En México es la fila 3. En Colombia es la fila 3. Fíjense, en Chile es la fila 3. Y en Argentina es la fila 3 también. Y todos los productos están en la columna 1. Por tanto, todos están ordenados de la misma manera. ¿Ya? Esta es la forma más simple de consolidación. ¿Ya? Vamos a la consolidación por posición. Asegúrese de que cada rango está en formato de lista. Cada columna debe tener una etiqueta encabezado en la primera fila y contener datos. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Eso es súper importante, ¿ya? Filas en blanco y columnas en blanco, porque no funciona de esa manera. Para que ustedes, aquí las cosas son muy importantes. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planean consolidar los datos. Excel hará esto por usted. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño, que es lo que les había comentado recién. Fíjense, aquí hay un dato vacío, pero no es una fila completa, es solamente un dato. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño, que es lo que hemos hablado. Luego va a la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar acá, esta es la hoja de rango, una hoja nueva. Ya vamos a colocar abajo, vamos a dar doble clic, vamos a hacer consolidación por posición, que es como el ejercicio que estamos viendo ahora. Me voy al rango de acá, que es lo que me dice la instrucción. Dice, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Para evitar sobreescribir datos existentes en la hoja de cálculo, asegúrese de dejar suficientes celdas a la derecha y debajo de esta celda para datos consolidados. Haga clic en consolidar en el grupo herramientas de datos. Aquí me voy a datos, ¿ya? Y busco consolidar. Acá está. Relleno rápido. Consolidar datos. Función suma. Recuento. Tengo diferentes funciones. Yo le voy a pedir que me sume todos los datos. La referencia. Entonces, vamos a ir, pinchamos acá y vamos a la primera referencia. España. Listo. Vuelvo. Y voy a agregar. Y se agregó ese dato. Voy a examinar y me voy a México. Fíjate que me tomó el mismo lugar. ¿Te fijaste? Le doy acá y digo México, agregar. Vuelvo a esta cuestión y me voy a Colombia. Vuelvo y esta referencia lo doy a agregar. Me voy a echar aquí, me voy a Chile, le doy acá y doy a agregar. Y me voy a Argentina y le doy a agregar. Le doy usar rótulos en la fila superior. Ok, y le doy a aceptar. Crear vínculos con los datos de origen, aceptar. Pum, y me los sumo todos. Me sumo toda la información. ¿Y cómo es eso? Fíjense, me quedó fuera el producto. Entonces lo hice mal, voy a devolvérmelo. Pero se entendió la idea. Porque fíjate, el primer producto es de España. ¿Cuánto vamos sumando? 45 más 25 son 70. Más 53 son 123. Más 45, 123 más 40 son 163, 168. Más 37, 205 en total. Lo único que me faltó fue la columna de al lado, ¿ya?
Vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Vamos a eliminar entonces, vamos a eliminar estos datos. Vamos a eliminar esta hoja. Eso vamos a hacer. Eliminar y lo vamos a hacer de nuevo. Voy acá, me pongo aquí y le voy a colocar datos, consolidar, que es la herramienta que estamos ocupando. Me va a preguntar si es suma, vamos a la primera referencia, pero voy a decir usar los filas de superior. Cuando digo crear vínculos con los datos de origen, cada vez que yo hago un cambio en las otras hojas, en el consolidado se va a cambiar, que es lo que habíamos visto que es la mejor automatización. Entonces, no es como las tablas dinámicas, porque la tabla dinámica saca una muestra de un momento. Cuando hablo de consolidar datos, cuando cambian los datos, me cambia la consolidación. Y esa es la gracia, ¿ya? Entonces me voy a colocar, usar rótulos en fila superior, en la columna izquierda, y voy a examinar. Primero, voy a España. Le doy agregar. Luego me voy a México. Le doy acá y le digo agregar México. Me voy a Colombia. Voy acá de nuevo, esta cuestión. Me voy a Colombia. Y le doy a agregar Colombia. Y voy a buscar otra referencia. Me voy a Chile. Acá en Chile va y le digo agregar. De nuevo acá y me voy a Argentina. Tomo los datos y le doy agregar Argentina. Le digo aceptar. Y ahí está toda la información consolidada de todas las hojas, de los 23 productos, con todos los datos. Si ustedes colocan vincular la información, que es el último paso, le va a actualizar toda la información. Esto lo hicimos súper simple. Sumamos los datos de diferentes hojas, la información separada en 1, 2, 3, 4, en 5 hojas, y la sumamos y la compilamos todas en una. Y eso es lo que nos entregó entonces esta información, ¿ya? Así lo hicimos súper simple, que es el método más fácil, que es la consolidación por posición, ¿ya? En su caso, que hagan lo mismo, agarren los datos de España, México, Colombia, Chile y Argentina y hagan el ejercicio también. Luego me dice acá que existe, seleccionamos los datos y vamos agregando los datos de cada hoja. Dice, no puede crear vínculos si las áreas de origen y destino están en la misma hoja. Ojo con eso. Si necesita cambiar la extensión de un rango o reemplazar un rango, haga clic en el rango en la ventana emergente. Y tengo otra situación. Consolidar datos con tabla dinámica, que es otra opción. ¿Ya? Dice, la forma más eficiente de consolidar datos en Excel que proceden de varias hojas es con una tabla dinámica. De esta forma, solo tendrás que actualizar la tabla cuando se modifiquen o agreguen nuevos datos. ¿Ya? Entonces, fíjate qué es lo que vamos a hacer. Dice, pulse las teclas Alt, T y V de una en una y en ese orden, y se mostrará el asistente para tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a crear una nueva hoja y vamos a hacer lo que nos dice el manual, que es Alt, T y V. Alt, T, V. De ahí sale el asistente para tablas dinámicas. Dice, ¿dónde están los datos que deben analizar? En la lista o base de datos Microsoft Excel. ¿Qué tipo de informe se va a crear? Tabla dinámica. Entonces, no, informe de gráfico dinámico con informe de tabla dinámica. Listo, le doy siguiente. Rango de datos. ¿Dónde están los rangos que pinchar acá? Voy a España. Le doy siguiente. Hoja de cálculo asistente, le doy finalizar. El nombre del campo no es válido porque cometimos un error. Eliminar.
Vamos a ver por qué. Salió el asistente, seleccionar la opción rangos de consolidación múltiples. Por eso fue el error, porque tomamos un solo rango. Y teníamos que haber hecho un rango de selección múltiple. De ahí voy agregando todos. ¿Cuántos campos de la página desea? 0. Y creo los totales con tabla dinámica. Listo, vamos entonces a utilizar esa fórmula que es lo que me dice acá. Entonces voy a hacer esto. Alt, letra T, letra B. Ahí me salió el asistente. Ahí me dice un rango de consolidación múltiple, que el que no tomé yo. Un informe gráfico, no, la tabla dinámica como es el ejercicio. Siguiente. Crear un campo, crear un solo campo de página. Siguiente. ¿Dónde están los rangos? Primer rango. España. Le doy a agregar. Pincho siguiente para ir a buscar el siguiente rango. México. Le doy a agregar. Vuelvo de nuevo para buscar el siguiente. Colombia. Como todo. Agregar. Subo arriba porque tengo que ir a buscar a Chile. En Chile. Agregar. Le doy a agregar. Voy a buscar el último que me falta, que es Argentina. Le doy a agregar. Cuando tengo todos los rangos seleccionados, le digo siguiente. Hoja de cálculo nueva, finalizar. Y ahí está la hoja de cálculo nueva con todos los datos consolidados de la tabla dinámica. Y me los sumo todos. Y me hizo totales por acá abajo también. ¿Ya? Esto es lo máximo a lo cual hemos llegado y aspirado en la clase para que ustedes lo puedan realizar. Entonces vimos hoy día tablas dinámicas, gráficos dinámicos y consolidación de datos de hojas múltiples. ¿Ya? Con esto damos por finalizado el Excel, ¿ya? El curso de Excel básico que hemos partido como TEC. Yo estoy bastante contento porque alcancé a ver todos los contenidos que yo consideraba que eran los importantes, ¿ya? Así que espero conversar con ustedes dentro de lo que es la semana, cuando les envíe el ejercicio. No sé si tienen duda o consulta, Ana María y María Gabriela, que están conectadas. Está todo igual como sale en el manual. Por eso es súper importante cuando usted esté trabajando en su casa, vea la grabación. Ocupe la mitad de la pantalla viendo el video de YouTube y la otra mitad el Excel de ejercicio para que ustedes vayan haciendo ejercicio. Ahora, si no pueden colocar mitad y mitad, no importa. Suban y bajan o minimicen y ustedes vean la fórmula más rápido para poder hacerlo, ¿ya? Pero recuerden, tenemos el video de la clase de respaldo y tenemos el manual y los ejercicios. Hemos preparado una gran cantidad de material para ustedes. Así que les voy a dar descanso por el día de hoy ya, que hemos finalizado. Hay alguien que me está dando en el chat acá. Ahí está, gracias, todo muy claro. Bien, bien, María Gabriela, gracias. Bueno, los dejo entonces tranquilos para que disfruten lo que queda del día jueves, ¿ya? Y estén atentos porque yo mañana temprano les voy a mandar la evaluación para que la puedan finalizar. Recuerden que tienen hasta el miércoles 27 para entregar la evaluación y así poder tener la certificación del curso de Excel básico. Así que, por mi parte, muy tranquilo y muy agradecido de la disposición de todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Chao, que estén bien.